Muy buenas tardes, opositores sin derecho. Hoy nos vamos a las diferencias entre decretos legislativos y decretos leyes. ¿De acuerdo? Nos vamos a centrar en estas dos normas. Primero vamos a ver las similitudes entre ambos y así repasamos el vídeo anterior un poquito. En la pizarra, en la parte de arriba, tenéis tres notas que tienen en común decretos legislativos y decretos leyes. Dos ya las sabemos. ¿Cómo se llaman decretos? Son dictados por el gobierno. Como tienen apellido, no es un decreto a secas, sino que es decreto legislativo o decreto ley, le ponemos el rango del apellido. Es decir, son normas dictadas por el gobierno con rango de ley. Ahí añado que están controladas por el Tribunal Constitucional. Es normal, el Tribunal Constitucional vela porque las leyes respeten la Constitución, pues lógicamente también tendrá que velar porque estas normas con rango de ley respeten la Constitución. Vale. Ahora nos vamos a las diferencias, decreto legislativo y decreto ley. Son varias las diferencias que tienen, pero hay una fundamental, y si entendemos esa, las otras caen por su propio peso. ¿Cuál es el motivo principal que diferencia el decreto ley del decreto legislativo? ¿Y qué palabra o palabras clave tenemos que asociar a cada una de ellas? Las que tenéis en la pizarra. Decreto legislativo, delegación. ¿Cuál es el motivo de que se dicte un decreto legislativo? Que existe una delegación. ¿Cuál es el motivo de que se dicte un decreto ley? Pues que hay una extraordinaria y urgente necesidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver el decreto legislativo. El decreto legislativo decimos que hay una delegación expresa. ¿Qué significa eso? Que las Cortes, que son las que dictan las leyes, excepcionalmente, para una materia concreta y en un plazo determinado, le va a decir al gobierno: oye, por favor, esta norma la vas a elaborar tú, vas a elaborar una norma con rango de ley. Ahora bien, esa delegación expresa no va a permitir que el gobierno haga lo que le dé la gana, sino que las Cortes van a sentar unas bases, por eso se llama ley de bases. Van a sentar unas bases, emiten una ley de bases y lo que hace el gobierno es ajustarse a esa ley de bases y dictar la norma con rango de ley. La ley de bases la emiten las Cortes cuando se trata de que el gobierno realice o publique textos articulados, dice la Constitución. ¿Qué son textos articulados? Textos nuevos, textos que no exista normativa. Entonces, las Cortes publican una ley de bases, se la dan al gobierno y el gobierno, respetando esa ley de bases para esa materia concreta y en ese plazo, va a dictar la norma. ¿Qué pasa si lo que quiere las Cortes es que el gobierno refunda varios textos legales? Pues lo mismo, va a haber una delegación expresa, lo que pasa es que servirá con una ley ordinaria en la que le diga: oye, armoniza estos textos legales y fúndelos en uno solo. ¿De acuerdo? Tenemos infinidad de real decretos legislativos de textos refundidos. ¿De acuerdo? Eso es el decreto legislativo. Ahora nos vamos al decreto ley. Si la palabra clave era delegación en el decreto legislativo, las palabras clave en el decreto ley son extraordinaria y urgente necesidad. Además, aquí os recomiendo que lo memoricéis tal cual, extraordinaria y urgente necesidad. ¿Por qué? Porque son términos muy subjetivos y la mejor manera de no meter la pata es decirlo literal. Porque si de nuestra cosecha vamos a decir emergencia, asuntos prioritarios, cuando no existe tiempo, al final metemos la pata. Con lo cual, memorizamos tal cual extraordinaria y urgente necesidad. Decíamos el otro día, poníamos el ejemplo de lo ocurrido en la isla de La Palma, cuando ocurrió la erupción volcánica. Enseguida el gobierno lo que hizo fue emitir un decreto ley. Emitió un decreto ley para llevar a cabo una política que ayudara a la recuperación de la isla de La Palma. Bien, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿El gobierno saca el decreto ley y ya está y las Cortes no dicen nada? Sí, pero en vez de hacerlo antes, como ocurre en el decreto legislativo, en vez de hacer una delegación, las Cortes no van a decir nada y cuando se encuentran ya el decreto ley hecho, en los 30 días siguientes
sí que ahí el Congreso va a decir, vale, convalidamos el decreto ley o no, lo derogamos. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, son normas con rango de ley que tienen procedimientos muy diferentes, pero porque responden a unos motivos muy diferentes a la hora de ser dictados, ¿no? Y que lo imprescindible es saber en qué momento o por qué motivo se dicta el decreto legislativo, por qué motivo se dicta el decreto ley. Otro tema es qué materias están excluidas, es decir, qué materias nunca puede regular ni un decreto legislativo ni un decreto ley. Bueno, la Constitución española, sabéis que hay materias que reserva para la ley. Incluso algunas materias las reserva para la ley orgánica. Por ejemplo, dice que los derechos fundamentales y libertades públicas tienen que ser regulados por ley orgánica. Por ejemplo, dice que los estatutos de autonomía tienen que estar regulados por ley orgánica. Cuando habla del defensor del pueblo, la ley que desarrolla el defensor del pueblo tiene que ser una ley orgánica. Eso lo va diciendo la Constitución en el artículo 81, pero también a lo largo de todo el texto, va reservando ciertas materias a ley orgánica. Pues bien, cuando hay esas materias que se reservan a ley orgánica, las Cortes no pueden delegar, no pueden decirle al Gobierno, haz un decreto legislativo. Por eso, las materias reservadas para la ley orgánica están excluidas de los temas que puede tocar un decreto legislativo. ¿Con el decreto ley pasa igual? Sí, en la práctica sí. Lo que pasa es que si os vais al artículo 86.1, veréis que enumera las materias que no pueden ser objeto de decreto ley. Cuando las veáis, veréis que son prácticamente coincidentes con las de ley orgánica. ¿De acuerdo? Quizá para los test, quizá para las preguntas cortas, quizá interese más sabérselas de manera literal, las del artículo 86.1. No obstante, no erramos si decimos que ni decretos legislativos ni decretos leyes pueden estar regulando aquellas materias que la Constitución reserva para ley orgánica. Si la Constitución reserva para una ley orgánica, olvídate de decretos legislativos y decretos leyes. Bueno, espero que os haya gustado. Simplemente recordaros, que ya lo dije en el anterior vídeo, que no os aturda el ver el real delante o no verlo. Es decir, puede haber real decreto legislativo y real decreto ley. ¿Cuál es la diferencia? Da igual, lo importante es que hayamos comprendido qué es un decreto legislativo y qué es el decreto ley. ¿El real delante qué significaba? Bueno, pues que el gobierno que lo dicta es el gobierno de la nación, es el Consejo de Ministros, por eso se dice real decreto del Consejo de Ministros, en el caso de los decretos a secas, por eso se dice real decreto legislativo o real decreto ley. Si no dice eso y dice decreto legislativo o dice decreto ley, estamos hablando de los gobiernos de las comunidades autónomas. Pero el real, que no nos confunda, solamente para determinar a qué nivel estamos hablando, sea a nivel autonómico o a nivel central. Bueno, espero que os haya gustado, os podéis suscribir, podéis darle un like o podéis comentar aquello que os apetezca. Muchísimas gracias.